En mucho sector de la iglesia se piensa que los cristianos no deberíamos participar en política. Y esto es un grave error. El rol de la iglesia en este tiempo final es justamente cumplir los planes de Dios en cada nación. Es importante, porque a veces Dios te llama a la política, pero no te llama al puesto que tú quieres. Y el Señor me dijo, le he quitado el llamado. ¿Por qué? Porque ya no hace mi voluntad. Dios levantó presidente en el 90 a Fujimori. Lo que pasa es que Fujimori se ensoberbeció. La verdad es que yo sentí un cambio sorprendente, porque una cosa es tener la fe intelectual y otra cosa es tener a Cristo en el corazón. Lo que me contó el pastor, porque cuando terminó el evento, el pastor me dijo, ¿dónde aprendió a hablar el quechua tan perfecto? Pastor, le dije, yo no hablo quechua. Lo que pasa, hermanita, pues que usted, el Señor les ha hablado a través de usted quechua que solamente hablan en esa comunidad. O sea, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, nosotros no podemos revocar el llamado. Decir, no, Señor, no quiero, así, y nos ponemos como Jonás. Dios, si tú no sirves, pues te saca del llamado. O sea, uno no puede pensar que uno tiene comprado el llamado. Ellos no lo ven bien justamente porque ellos no comparten nuestra fe. O sea, ¿cómo mantener ese equilibrio entre ser cristianos, ejercer un llamado político en un estado que en este caso es laico, ¿no? Siempre tenemos un parámetro de actuación que son los tratados de derechos humanos, que la gente no sabe, que son profundamente inspirados en los principios de Dios. Yo pensé que estaba en pecado y que me estaba hablando de espíritu chocarrero y no Dios. Yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, si en este país la gente no ve a las mujeres, ¿no? Como para entrar en política y sobre todo por el cargo donde me estaba llamando? Porque Dios tiene sus tiempos, porque a veces Dios te habla de algo y tienes tu tiempo y tú tienes que saber cuál es el momento, ¿no? En que tienes que cumplir el plan de Dios. Porque la gente piensa, o sea, los cristianos, la mayor parte de cristianos piensan que Cristo va a venir, nos va a llevar al cielo y nos vamos a quedar flotando como querubines en el cielo para siempre. Y esto no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que vamos a reinar con Cristo 1000 años aquí en la tierra. ¿Qué tal? Bienvenidos a más del podcast Incluyente, que soy Luis Herrera, y hoy tenemos un programa especial porque es sobre política. Ya que está presentado, ya hace mi amigo, siempre te va a acompañar con las preguntas específicas. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Para tú, mándate con la primera, pero suave, vamos a empezar suave. Bueno, más que todo para comenzar a conocerla, ¿no? Para los que no la conocen, porque de hecho Beatriz es muy conocida, ¿no? Ya de por sí, pero una de las preguntas principales, ¿no? Que todo el mundo quiere saber, ¿qué fue lo que la motivó para poder entrar en política? El llamado de Dios. Todo cristiano tiene un llamado de parte de Dios a diferentes cosas. Y en mucho sector de la iglesia se piensa que los cristianos no deberíamos participar en política. Y esto es un grave error. Porque Dios tiene llamados no solamente en el Perú, en todas las naciones, a tomar el poder de sus naciones porque está dentro del plan de Dios. Hemos perdido la perspectiva en la iglesia como cristianos de que Dios tiene planes. ¿Para quiénes? Para la vida de cada uno de nosotros. Y tiene planes para las instituciones, para las familias, para los pueblos y para las naciones. Y el rol de la iglesia en este tiempo final es justamente cumplir los planes de Dios en cada nación. Y por eso es que es tan importante la decisión de por quién votar y si participas o no en política, porque yo he visto en estos años a muchos cristianos, incluso pastores, meterse en política no teniendo el llamado. Y eso yo lo discierno con mucha facilidad. Cuando me dicen, el pastor tal, oro y sé claramente que no tiene el llamado. Digo, no, se está metiendo porque quiere. ¿Pero cómo sabe? Porque puedo orar y me puedo dar cuenta que no tiene el llamado. Y una vez, por ejemplo, con un candidato de otro país, no voy a citar, pues no van a saber de qué se trata, que yo supe, él incluso ha sido congresista de su país y postuló a la presidencia. Y ganó, hace un par de elecciones, ganó, pasó segunda vuelta. Entonces yo le dije, Señor, tú lo has llamado a ser presidente de este país. Y me dijo, no, yo he llamado a ser congresista, pero no a ser presidente. Entonces, mira qué importante, pues a veces Dios te llama a la política, pero no te llama al puesto que tú quieres. Y es bien importante esto, porque yo le dije, ¿y ahora va a ganar? No va a ganar, y no ganó el otro. Y el tema es que yo le dije, bueno, pero entonces se queda como congresista, y el Señor me dijo, le he quitado el llamado. ¿Por qué? Porque ya no hace mi voluntad. O sea, no obedece mis instrucciones. Esto es bien importante. Es bien interesante eso porque hay ya bastantes pastores, líderes cristianos que postulan, pero muchos se piensan de que está postulando por plata o está aprovechando su influencia. Claro. Se hablaba con un pastor de la importancia de entrar en política. Entonces, ¿cómo medimos ese equilibrio? Esto es bien delicado, porque no solamente por el tema político. Los cristianos estamos acostumbrados a hacer lo que queremos y pedirle a Dios que nos ayude a hacer eso que queremos hacer. Y cuando Dios no nos respalde en eso que queremos hacer, nos molestamos con Dios, ¿no? Y esto es al revés. O sea, tú tienes que preguntarle a Dios
qué es lo que quieres que tú hagas. Y entonces ahí vas a estar enrumbado en el camino correcto. Yo he llegado a un punto en que hasta para comprar zapatos le pregunto a Dios, guíame por favor para encontrar el lugar donde puedo encontrar los zapatos que necesito. Buenos, bonitos y baratos. Y a veces yo estoy en un sitio y digo, y siento que tengo que entrar en un sitio y digo, ¿qué hago acá? ¿Por qué? Y veo los zapatos. Y me río con el Espíritu Santo. Tú me has traído acá y de verdad esos zapatos me duran años, me salieron súper baratos, cómodos, y cuando yo me he metido a una zapatería, ay, qué lindos esos zapatos, y me compro los zapatos y me los llevo a mi casa, terminan por ahí guardados porque me duelen, que sé yo, pasan un montón de cosas por no consultar con Dios, una cosa tan elemental. Dios está interesado hasta en el último cabello que tienes. Entonces a veces nos descuidamos de eso. Y por ejemplo, para votar, yo hace 40 años que ayuno el día anterior, porque como ando tan ocupada, el día anterior a la votación me meto en ayuno y oración. Y le pregunto por quién debo votar. A mí me sorprendió el año 90, en que yo tenía a mi hijo mayor chiquito y le dije, voy a orar para ver por quién debo votar. Entonces oro y salgo y me dice, ¿por quién vas a votar? Por Alberto Fujimori. Y mi hijo me quedó mirando. No aparecen las encuestas, me dijo así, no aparecen las encuestas. Yo ni lo conozco, le dije, porque cuando me dijo por este partido, yo no sabía que existía este partido. Entonces, en realidad Dios levantó presidente en el 90 Fujimori. Lo que pasa es que Fujimori se ensoberbeció y yo recuerdo que para la segunda elección del año 95, él estaba tan ensoberbecido que él pensó que todo lo que se había logrado del control del sendero luminoso y todo esto era obra de él y no de Dios. Ahí se cayó. Porque todo es que te caes en soberbia y se te acabó el ejercicio de la autoridad y el poder que viene de Dios. Entonces ahí vino la debacle del gobierno de Fujimori. Yo para la segunda elección ya no voté por Fujimori. Eso tenía esa pregunta de que, y justo acá para adelante, porque ella te conoce de TV con mis unos metas. Y es, aún entre cristianos, un punto bastante difícil, porque en realidad hay muchos intereses de por medio. Hay gente que aprovechan la causa incluso sin tener un propósito mayor, un llamado, eso, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo un cristiano deja de lado sus intereses personales, la necesidad económica, la influencia para decir, me voy a postular por esto? Sí, mira, el haber hecho luchas cívicas, porque yo en este momento estoy postulando al Senado Nacional por el partido Fe en el Perú. Es muy importante el nombre, Fe en el Perú. Pero el tema es que yo he librado luchas cívicas por el Perú toda mi vida. O sea, desde antes incluso de ser abogada, pues yo me gradué de abogada a los 23 años, a los 25 ya era directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, después he sido directora general de la Academia de la Magistratura, antes de ser directora del Centro de Investigaciones fui directora de capacitación del Poder Judicial justamente cuando tenía 23 años. Y antes secretaria de la Comisión de Reforma Judicial. Soy experta en asuntos de gestión de Estado, en reforma judicial, para organismos nacionales y extranjeros. Aparte de estudiar Derecho y Ciencias Políticas, he estudiado Administración en ESAM. Siempre primer puesto, desde que entré a Transición hasta recontra estudiosa, disciplinada, bien pegada a la letra, no tengo una sola infracción de tránsito siquiera, ¿no? Entonces, lo tengo que darle gracias a Dios, porque esto es simplemente la obra de Dios en la vida de uno, de que lo único que me pueden encontrar a mí revisándome mi foja de servicios del Poder Judicial es condecoración, diplomas de agradecimiento y reconocimiento por el trabajo que realicé. Entonces te digo, esto es una preparación. A mí, como Dios me dice, te he preparado desde niña para esto. Porque yo personalmente no necesito meterme en política. ¿Para qué me meto en política? Yo soy una abogada exitosa, no necesito meterme en política. Al contrario, estas luchas que han implicado pelearte con los gobiernos a lo largo de los últimos 40 años afectan tu desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque veo que siempre, abogada penalista, pero defendiendo pues empresarios que se pelean con los otros empresarios. Yo no soy abogada de defender presos están presos por delitos comunes, sino empresarios que tienen problemas de diferente tipo y se denuncian por quítame estas pajas. Bueno, ese tipo, no, sí, por fastidiarse se denuncian. Entonces, el punto es que
Si tú ves, por ejemplo, ¿no? Si tú, no, me generó anticuerpos de una gran población pro LGTB y progre, ¿no? Que no siendo LGTB, pero están a favor de esto, que ¡ay, qué horrorosa! Se salieron de mis cuentas porque yo tenía una cuenta de Facebook con más de 5,000 miembros y varios se renunciaron a raíz que yo salí. Yo me reía porque yo no los invité a formar parte de mí, simplemente se metieron a mi cuenta y yo los acepté como miembros de mi cuenta, como mis contactos, y estaba muy contenta de tenerlos a todos, pero respeté también su decisión de salirse por defender los principios y valores cristianos, los cuales yo jamás los voy a transar. Yo recuerdo que una vez un amigo del Jockey Club, empresario, me dice, hemos estado reunidos con un dueño de un banco muy conocido, por no decir su nombre, y que estaban mencionando nombres de presidenciables, ¿no? ¿Qué opinas de Beatriz Mejía? Y él contesta, muy buena, pero no es negociable. No es negociable, o sea, porque me conocen. Pero en algún sentido, claro que no conviene, y eso también es algo importante, ¿no? Para mucha gente no conviene que alguien solvente y moral esté en el poder, por supuesto, porque no puedes pasar un poco de plata y hacer lo que quieras. ¿Por qué crees que han levantado a estos presidentes que tú dices que los han sacado de la escuelita del frontón, ¿no es cierto? Con antecedentes penales, procesos, claro, con una conducta moral espantosa, y tú dices que esto es el mundo al revés, es que ese es el títere perfecto para hacerle firmar cualquier cosa. A este señor Gerí, en el poquito tiempo que estuvo en la presidencia, le hicieron firmar una adenda del puerto de Matarani. La concesión recién vence el 2029, o sea, no había ninguna justificación de orden formal legal para adelantar 3 años antes la suscripción de esa adenda, porque para colmo en el Estado peruano viene usándose mucho el tema de los documentos secretos. Por ejemplo, yo hice la investigación de los decretos secretos del 90 al 2000 por el encargo del gobierno de Valentín Paniagua, el gobierno de transición. Silva Arruete, que era el ministro de Economía, me llama y me dice, doctora, ¿puedes venirte a mi oficina? Y le dije, ya, muy bien, fui una mañana y estaba con Jailili, que era el viceministro de Hacienda. Y primera vez que lo conocía por los periódicos, pero ahí los conocimos y me dijo, mira doctora, y me mostró un file de palanca así de este alto, grandazo, y me dijo, mira, entonces abro el file de palanca, reviso, y era decreto secreto número tanto, decretos secretos, y le digo, ¿decretos secretos? Sí, me dijo, decretos secretos, pero es que no pueden haber decretos secretos, para que veas, me dijo así, y le dije, y eran fotocopias, y le dije, ¿dónde son los originales? Y Silva Arruete le hace un gesto a Jailili, y Jailili baja la mirada, no me quiso contestar, y entonces Silva Arruete me dice, los tenía Fujimori, me dijo, en su despacho, en una caja fuerte, los originales. Entonces lo volví a mirar a Jailili y Jailili me asintió con la cabeza. Y a ustedes les daba una fotocopia para tramitarlo, le digo así, y me asintió con la cabeza. Ok, le dije así. ¿Y qué es lo que necesitan? Mira, me dijo, doctora, no confío en nadie en este país para hacer esta investigación, porque los compran o los amedrenta. Entonces la única persona que puede hacer esta investigación eres tú. Y me dijo, ¿puedes hacer por favor esta investigación? ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 meses, me dijo, porque este gobierno está, como tú dices, ahorita pegado con babas, porque es un gobierno de transición, ya estamos convocando elecciones. 3 meses, entonces lo quedé mirando. ¿Va a haber apoyo para obtener la información? Todo el apoyo, ya. Entonces, ¿qué se necesitan? Bueno, hacer los términos de referencia y qué sé yo. Y así fue como asumimos. Tú sabes que el informe debíamos entregarlo porque estos fueron los primeros días del mes de enero. Entonces había que entregarlo el 1 de abril. Entonces yo lo llamo el último día de marzo y le digo, ministro, que mañana podemos estar a las 11 de la mañana en tu despacho. Sí, me dijo, ¿cuál es la agenda? Te vamos a entregar el informe. ¿Terminaste? Me dijo así, porque yo formé un equipito conmigo de 4 personas, y entonces, pero unos tigres investigadores, ¿no? Y yo he hecho investigación toda mi vida, y he enseñado metodología de la investigación en la Facultad de Derecho de la Católica, y entonces le digo, necesitamos, presentarte justamente el informe. Y en la parte del análisis financiero, contratamos a Maximice para que haga la evaluación financiera de toda la afectación patrimonial en agravio del Estado. Y bueno, se quedó sorprendido. Entonces, fueron 3 meses de un trabajo, como no tienes idea, y donde yo no confío, pues nos dieron una oficina en el MEF. Yo dije, no, ni que yo hubiera nacido ayer. Acá no podemos tener ningún papel, esos papeles van a desaparecer. Entonces le dije, no, ni siquiera en mi oficina, porque en mi oficina dije en mi casa. Y en mi casa tuvimos toda la información. Claro, no pueden meterse. No pueden meterse porque uno estaba ahí. La Católica
Me han dicho por ahí de que, o sea, hay gente que piensa de que a pesar de que eres conservador también tienes tintes rojos. O sea, que hay gente que es muy binaria en esto, de que o eres malo o eres bueno, o eres rojo o eres azul. Siempre como... Bueno, esa historia ridícula nace porque yo publiqué un artículo sobre Pedro Castillo en el debate que tuvo con Keiko Fujimori, que es un análisis del debate, como por ejemplo, mañana debe salir mi artículo en Expreso, en donde hago una evaluación del debate que ha habido de estos candidatos presidenciales, que me parece sumamente penosa la miopía que tienen respecto al análisis del fenómeno de la inseguridad ciudadana, de los altos niveles de criminalidad y el trasfondo que hay, y de las soluciones que plantean que no van a resolver nada, así que no entienden la causalidad del problema, porque esto es un problema internacional, esto está generado por una élite de poder muy grande y nadie habla de eso. O sea, como que es una información reservada que nadie lo menciona. Entonces, dicen, está defendiendo a Pedro Castillo. Entonces, parece que en este país defender la verdad, por eso que eso se desconcierta. Porque yo sí veo que Vladimir Cerrón hace algo bueno, a pesar que yo no votaría por él jamás en mi vida. Es más, le digo, a mí me llamó Pedro Castillo para pedirme que sea su primera vicepresidenta. Yo no lo conocía, más que una sola vez en mi vida que lo he visto en el Congreso, porque el señor... hacer eso, claro. No, pero lo que pasó fue lo siguiente, que me llamó a mí un padre de familia, de la coordinadora de padres de familia de nivel nacional, Edgar Trejo, y me dijo, doctora, el profesor Castillo está como alma en pena, la señora Marilú Martens, que era ministra de Educación, no lo quiere recibir porque dice que él no es sindicalista. Si era cierto, él no era sindicalista, no tenía ningún nombramiento formal de sindicalista, estaba representando a los profesores que no creen en el sindicato docente, porque está totalmente amañado con el gobierno de turno. Entonces, por eso que lo erigieron en líder natural de los profesores. Y no lo recibí a Marilú Martens. Me dijo, ¿usted no cree que le puede conseguir una cita con la Comisión de Educación del Congreso? A ver, le digo, vamos a ver. Entonces llamo a una persona que trabajaba conmigo en ese momento y le dije que estaba trabajando en la comisión, asesorando a la Comisión de Salud, y entonces, de Educación, y me dice, doctora, ya muy bien, mañana, el jueves a las 4 de la tarde, pero tiene que venir usted porque la cita la estamos sacando para usted. Bueno, pues aprovecharé para hablar del tema de la ideología de género en los libros, que es bien importante porque estos de la Comisión de Educación están en la luna. Vamos. Entonces fui, y cuando estaba en la reja para ingresar al Congreso, este señor me hace un gesto, ¿no? Como diciendo, mira, entonces volteo y veo un señor con un jockey, lo miro bien y era Pedro Castillo. Entonces, como lo había visto en la televisión, que había estado en la protesta de los docentes, ahí lo saludo. Y le digo, profesor, ¿cómo está? Ay, doctora, qué gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y me dijo, gracias por la cita. Dice, no, está bien, gracias. Y justo nos hacen pasar juntos. Pasamos juntos y con los que iban de nuestro equipo, de que estábamos en contra de ideología de género, entramos a la comisión, expusimos todo lo que teníamos que decir, y ahí expuso el profesor Castillo la agenda de reclamo de los profesores. Salimos de ahí y en el camino se despide y me dijo, doctora, mantengamos el contacto. Sí, con mucho gusto, que por acá esas cosas que siempre se dicen de carácter social. Una foto suficiente. Y nos despedimos. Y ahí nunca más lo volví a ver hasta que me llama por teléfono. Lo acababan de invitar porque la gente dice que él es comunista. Él no es comunista. Él ha estado inscrito desde el año 2001 en Perú Posible. Incluso hay un documental donde cuenta que su familia es arraigada a la fe cristiana. No, él es cristiano. Y a mí no me lo ha dicho él, a mí me lo ha dicho el Espíritu Santo. Pero, o sea, la gente tiene ideas totalmente atrabiliarias, porque de los chismes que escuchan en la prensa, entonces de eso se forman opinión. Bueno, y de hecho, claro, una prensa que no comprende los llamados de Dios, no comprende Así eso, es. Entonces, mira, ¿cuál fue el problema con él? Que él, me llama y me dice, doctora, he estado hasta las 3 de la mañana revisando sus antecedentes en Google, porque como sabía que yo había estado con el tema de López Aliaga, que me había invitado a postular y que renuncio, después de 30 días renuncio, no entendía bien qué había pasado ahí, entonces dice que me había estado investigando. Entonces me dijo, por favor, me dijo, yo la quería invitar, me han invitado por el Partido Perú Libre a ser candidato a la presidencia. Y yo dije, lo van a usar, pero yo no sabía nada de Perú Libre, o sea, yo no sabía nada de Perú Libre, yo pensé que Perú Libre era una cosa, algo así como un partido comunista, pero
por ahí, un partido más de más, ¿no? Ni siquiera sabía que estaban vinculados con el Movadef, no sabía nada del partido. Pero cuando él me llama y me invita, yo dije, no, yo no postularía por un partido comunista, ni fuese el único partido que quedase en el mundo para postular. Entonces, pero además, yo le dije, mire, profesor, le agradezco mucho la confianza, pero la verdad es que yo acabo de renunciar al partido de solidaridad del señor López Aliaga y todavía no sale la resolución de aprobación, y hay un tema con la ley electoral que dice que uno tiene que haber renunciado un año antes. Ahora, claro, un año antes yo no estaba inscrita en ese partido, yo me he inscrito hace un mes y acabo de renunciar, todavía no sale la resolución, le van a invalidar la plancha, no le convengo, le dije así. Y bueno, la verdad es que, bueno, qué lástima que por aquí... Pero si no hubiera sido el caso, ¿hubieras sancionado? No. Cuando después el señor que le había recomendado mi nombre me llama y me dice, doctora, ¿por qué le ha dicho que no a Pedro? ¿Por qué le ha dicho que no? Oye, le dije, Edgar, en principio yo no estoy loca para postular por un partido comunista, por un partido de ninguna manera, le dije. Y otra cosa... es de verdad que tengo el problema con que todavía no sale la resolución y que no puedo postular por ningún partido, ni por el rojo, ni por el amarillo, ni por el verde. No puedo postular por ningún partido, y yo creo que para eso lo hizo López Aliaga, porque él decía, ella nos ha quitado los votos, porque en las elecciones de 2020 Solidaridad no pasa la valla porque el pueblo evangélico votó principalmente por nosotros. O sea, su más alta votada fue Bartra, ¿no? Rosa Bartra, y que sacó 15.000 votos. Yo saqué cerca de 50.000, gastando 12 soles en mi campaña. De verdad. ¿Tú crees que López Aliaga es una opción? ¿Tú crees que López Aliaga es una opción que tenemos ahora? Claro que no. Porque ese es el apoyo a López Aliaga es el perfeccionamiento de la iniquidad, y te lo voy a explicar después, porque esto es un tema espiritual muy importante entenderlo. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con justamente 6 soles, me compré 12 soles en mi campaña, eso fue mi inversión en la elección pasada. Justamente aprovechando, ¿no?, esta coyuntura electoral, bueno, para los que nos van a estar viendo de Perú, aprovechando que está justamente con su candidatura al Senado, hay mucha gente que de repente, al menos yo soy del 88, y desde que yo tengo uso de razón, el Congreso siempre fue unicameral. Entonces hay mucha gente que por primera vez en su vida, que de hecho van a votar, mi hijo tiene 18 años, recién va a votar ¿cómo se llama? Parece 18 años, ¿cómo tiene 18? Yo tengo 37, voy a cumplir 38. No parece. Bueno, entonces mi hijo tiene 18 años. Es la gracia de Dios. Sí, es la gracia de Dios, efectivamente que sí. Y hay mucha gente, probablemente, de repente porque, bueno, también en su día a día están más preocupados en otras cosas, quizás no entiendan la diferencia entre lo que es un diputado y un senador. ¿Cuál es la diferencia realmente? Usted está postulando al Senado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un diputado y un senador? Son dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados es la que propone los proyectos de ley, y la Cámara de Senadores es la que los revisa, los modifica, los rechaza, los aprueba. O sea, puede ser lo que mejor le parece. Pero además esta Cámara de Senadores tiene atribuciones o facultades con la nueva constitución que tenemos, modificada por este inefable Congreso del 2021 al 2026, que lo ha creado como un superpoder. O sea, en este momento han hecho un Senado que va a gobernar el país y han convertido a la presidencia como el jefe de protocolo del gobierno del Congreso. Y eso es bien peligroso. ¿Por qué? Porque todos estos partidos que dicen que el pueblo los apoya, yo no les creo, ¿no? Porque hay que estar muy mal de la cabeza para votar por partidos que son símbolos de la corrupción nacional. Pero ellos, si no entran a la presidencia, como que no van a entrar, ya tienen un puesto seguro en el Senado Nacional. Pero es un sistema para asegurarse el puesto. Eso es un sistema para asegurarse el poder. O sea, antes, si tú postulabas a la presidencia, ya ibas a la presidencia. Pero ahora han puesto que el candidato a la presidencia también puede postular al Senado Nacional. Entonces, prácticamente por la votación que suman a nivel nacional, ya son fijos al Senado Nacional. Entonces, imagínense ustedes, con todos estos líderes de estos partidos que han destruido nuestra nación, tener un Senado Nacional que va a dirigir nuestra vida los próximos 5 años. Miren, ¿saben qué cosa? Yo les digo, el Perú deja de existir como nación. Entonces, yo acá que veo claramente un propósito de Dios que va mucho más allá del tema político. Lean mañana, cómprense Expreso y lean mi columna. Es evaluación de las propuestas de los candidatos presidenciales, donde digo algo muy importante en la parte final,
que toda esta generación de violencia, caos y terror, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, es para que la gente, así como nos asustaron con la pandemia, para que todos se sometan a la vacunación forzada, ahora están haciendo esto para que cuando te digan que te tienes que someter a la identificación digital, todos digan amén, tenemos que, y no faltarán pastores que van a decir, ya saben que tienen que traer su identificación digital, porque si no, porque muchos dirán, pero ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo, porque esa identificación digital es que tú pones tu carita frente a una cámara que te va a marcar el iris con un código MAC. O sea, la marca de la bestia no va a ser el arrocito ese que circula por las redes, que te lo van a poner, que te lo van a insertar un chip acá, no. Con decirles que en el año 2021 el pastor Manuel Velázquez, yo también soy pastora por si acaso, el pastor Manuel Velázquez me invita. Vamos a eso, vamos. El pastor Manuel Velázquez me invita. Claro, yo no hago mucha propaganda de eso porque tengo tanta vida pública a nivel cívico, ¿no? Y político, no siendo política, digamos, ordinaria ni con cargo público de elección popular, sino haciendo política cívica. Y cada cosa que he hecho en mi vida lo he hecho porque el Espíritu Santo me llama a hacerlo. Hay gente que me pregunta, pues esto es un paréntesis, ¿no? ¿De dónde se le ocurre hacer el carnet de exención? No sé si ustedes supieron de un carnet de exención durante la época de la vacunación. ¿Ya? Es que yo me levanté a las 6 de la mañana y el Espíritu Santo me dijo, escribe. Yo estoy acostumbrada a eso. Me siento en la computadora y escribo. Y ¿qué? Esto es un carnet de exención, con sueño encima, porque a las 6 de la mañana tiene sueño. No, escribí, y era un carnet de exención. ¿Y ahora qué hago? Difúndelo, ¿no? Y gratuitamente hicimos esta difusión. Había varias organizaciones que ya estaban en contra de la vacunación forzada. ¿Es un carnet de exención? De exención. O sea que tú mismo te declaras por todo exento a vacunarte por todos los fundamentos constitucionales, los tratados de derechos humanos y la propia normatividad interna de salud que te protegía. Sí, o sea, yo creo que eso es importante porque al menos en lo personal yo tengo un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento y yo tampoco estaba en favor de que la vacunación sea obligatoria, ¿no? Tenía un fuerte conflicto. Pero ¿qué pasaba? Que yo tenía que ir a comprar ciertos insumos y no me dejaban entrar a esos centros comerciales a no ser que tuviera el photocheck de haberme vacunado. Entonces, por esa obligatoriedad tuve que hacerlo, ¿no? Pero realmente hubiera preferido no tener que hacerlo. Pero justamente, y ese carnet, en este caso, ¿qué funciones tuvo al momento que... Bueno, para que hay gente que no tenía instrucción superior, ni que secundaria, pero se lo aprendió de memoria, buscó las normas constitucionales. Yo he visto una señora de polleras entrando a un banco en una provincia y recitándole el artículo de la Constitución al guardia que estaba en la puerta. Ya pase señora, sabía tanto sus derechos. Sí, hubiera sido muy importante. Ese empoderamiento de saber cuál es el derecho que te ampara hace que tú te defiendas. Pero eso fue una cosa de Dios. Fue una cosa de Dios. ¿Y por qué? Les está hablando de la conferencia esta para pastores de San Juan de Lurigancho. El pastor Manuel Velázquez era el presidente de esta asociación de pastores de San Juan de Lurigancho, que tiene un nombre que sí pedí, y me dijo, doctora, porque me escuchó hablar de esto, hagamos una conferencia para enseñarle a los pastores. Todavía la vacunación iba a comenzar. Y entonces, bueno, les expuse, le dije, hermanitos queridos, esto es la imagen, esto es la marca de la bestia. Se quedaron así sorprendidos. Y le dije, y no está en el líquido, está en el inyectable. Hace 3 años en ese momento, o sea, ya hace como 8, yo leyendo una revista encontré las declaraciones del hijo del dueño de Procter & Gamble. Que declaraba, parece peleado con el papá, en la fábrica de mi padre en Estados Unidos están haciendo los inyectables para colocar la marca de la bestia. Entonces hubo un pastor que al final de la exposición me dijo, pero hermana, en la Biblia dice que esto se va a poner en la mano o en la frente. Entonces esto es en el hombro, que no tiene nada que ver, porque creo que esos pastores ya se habían vacunado con las primeras de Sinopharm, claro. Porque siempre hay pues ¿no? hermanitos que dicen, pastor, va a haber una vacunación secreta, ¿no? de adelantada, la que hizo Vizcarra, sí. Entonces se llevaron algunos pastores y los vacunaron. Entonces, y ellos se sometieron a esto. Primera lección, nunca hagas nada sin consultar con Dios. ¿Por qué razón? Porque si hubieran consultado con Dios, no hubieran hecho esto. Estamos acostumbrados a hacer lo que pensamos que es correcto, pero a veces estamos equivocados. Yo diría que la mayor parte de veces estamos equivocados. Mejor es preguntarle a Dios. ¿Cómo aprendiste esto en tu tiempo de fe? ¿Cómo fue tu relación con Dios? Bueno, yo he aprendido a leer en la Biblia a los 5 años. A los 5 años, mi abuela, Alfonsina,
estaba ella aprendiendo de memoria los libros. 5 años. Porque ella estaba en una iglesia evangélica adventista y le habían dicho que tenía que aprender los libros. Entonces ella estaba Génesis, repitiendo los libros una y otra vez. Y yo tenía 5 años, le digo, abuelita, hasta ahora no te aprendes los libros de la Biblia. No, pues, ¿acaso tú te los has aprendido? Sí, abuelita. A ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, José, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rey. Era protestante, era evangélica. Adventista, sí. Entonces voltea. Y yo le hice a mi abuelita, a mi abuelo, ¿no? Esta chica se ha aprendido los libros. Abuelita, ¿cómo no me voy a aprender si estás repite y repite y repite? Y yo no sabía leer, porque yo me lo había aprendido de lo que ella escuchaba. Entonces ahí me dio la curiosidad de empezar a leer en la Biblia. He ido a un colegio cristiano evangélico, es el Colegio María Alvarado, que era Lima High School, ¿no? Este que está en la avenida 28 de Julio. Es un colegio metodista. Una pregunta tal vez un poco espesa la que te hago, pero lo que pasa es que a veces se da que crecemos en un contexto cristiano, pero ¿cuándo fue en tu encuentro En genuino con 1982, muy buena pregunta. Porque yo entré a trabajar de meritoria a la Corte Suprema a los 18 años y la gente llegaba a la Comisión de Reforma Judicial con casos de injusticia terribles, terribles los casos de injusticia. ¿Y sabes qué? Yo dije, esto no lo cambia nadie, solamente Dios. Entonces, yo terminando de estudiar Derecho, ya era abogada, me meto a estudiar en ESAN, termino con el primer puesto. Es bien difícil en ESAN sacar el primer Y puesto. mantenerte en la universidad siendo un buen cristiano también es difícil, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo así es? en la universidad, a mí una vez yo me he enterado ya estos muchísimos años, ya cuando ya tenía como 30 y tantos, de que me habían llamado la inalcanzable en la universidad, porque no hablaba con nadie, solamente tenía una amiga que se me pegó y que hablaba conmigo, pero después yo no hablaba con nadie en la Pero universidad. tenías un buen grupo cristiano, un buen círculo. En la universidad, no. En la universidad yo entraba, estudiaba y salía corriendo porque yo me casé a los 17 años y tuve a los 18 un bebé. Yo sabía dar examen en la universidad con mi hijo sentado en los brazos cuando la empleada me fallaba. Entonces lo tenía que llevar y el profesor me quedaba mirando, disculpe profesor, no tengo con quién dejarlo. Pero es bien tranquilo y de verdad, bien tranquilito, no movía una pestaña, estaba tranquilito todo el tiempo. ¿Ya? He sabido estudiar con mi hijo que lloraba enfermo, ¿no es cierto? Y tenía que dar examen al día siguiente paseando de un lado a otro del pasadizo para que se calme con el libro ahí estudiando, ¿no? Y que cuando llegaba la hora del examen, los chicos estaban haciéndome así, ¿no? En el hombro. La 3, el otro, la 2, porque yo era la chancona, chalo. Sí, Beatriz, profesor, sí. ¿Puedo dar examen en su mesa? Perdón, señorita, no me dejan dar examen, profesor. Yo siempre he sido así. No, pero que no me dejaban dar examen. Claro. Entonces, no, pero además me daban cólera, porque todos eran solteros, ninguno tenía obligaciones, y yo teniendo que levantarme a las 4 de la mañana, lavar pañales, hervir pañales, no habían pañales descartables en ese tiempo, cocinar y salir corriendo y llegar antes que todos a la universidad, y para que estén Beatriz, era para agarrarles si hubiera tenido un zapatazo y para tirarles a cada uno, porque realmente no me dejan dar examen. Entonces te digo, y cuando terminó, mis abuelos iban a la iglesia adventista, yo iba al Colegio María Alvarado. ¿Cuál es la característica del Colegio María Alvarado? Tú aprendes a leer. Yo ya había aprendido a leer con mi abuela, porque mi abuela me enseñó a leer con el coquito, y yo revisaba en la Biblia cómo se escribía, pues, Génesis, Éxodo, Levítico, ya. Pero el tema es que cuando ya entré al Colegio María Alvarado, en primero de primaria, todos teníamos que hacer el chapel. O sea, hacíamos un culto todas las mañanas para ingresar. Entonces, y en el propio salón hacíamos el chapel. Entonces, ¿qué cosa? Que cada día le tocaba a una alumna un versículo bíblico, tenía que explicarlo, dirigir la oración a todo el salón, ¿ya? Y entonces, para mí era lo más familiar del mundo, Claro, ¿te das cuenta? Entonces, para mí leer la Biblia, explicar lo que la Biblia significaba, era parte de mi vida. De ahí, en cuarto de primaria, mi mamá me cambia al Teresa González de Fani, que era un colegio católico, ¿no? Donde eran bien católicas, pero el asunto es que la formación cristiana la tenía ahí. ¿Cuándo es que yo me enteré? Os estaba contando de que había estudiado en ESAN y regreso, me acuerdo, estaba viajando con una comisión que íbamos a Trujillo, justamente voy a viajar el viernes, íbamos a Trujillo a un seminario de capacitación de jueces de paz.
íbamos a capacitar a los vocales de la corte sobre capacitación de jueces de paz. Y el doctor Fermín Chunga, la monja, que en paz descanse y que de Dios goce, me dijo, oye Beatriz, estás haciendo una carrera pero fabulosa, te felicito, primer puesto en examen, es cosa seria. ¿Y ahora qué piensas hacer? Yo lo quedo mirando. ¿Sabes lo que pienso hacer, doctor Chunga? Sí, quiero evangelizar niños. ¿Y por qué? Porque esta corrupción judicial no la cambia nadie sino Dios. Y como ya los viejos están podridos, le dije así, hay que comenzar con los niños. Ya después aprendí que también Dios cambia viejos podridos. Entonces, ¿no? Lo convierte en buenos. Pero bueno, en ese tiempo estaba tan desencantada de la gente adulta que dije, hay que comenzar con los niños. Y mira lo que pasó, para que veas cómo Dios va marcando tu vida paso a paso. Ese sentir me lo había puesto Dios. Yo regreso un domingo del seminario y estaba bien cansada. Yo no escuchaba radio ni veía televisión. Nunca lo he hecho, no tengo tiempo. Entonces, pero prendo la radio y mira lo que dice. Seminario de evangelización para niños, Radio del Pacífico. Pues estaba pasando y una voz sonora así. Seminario de evangelización para niños. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Avenida Arequipa número tanto. Inscríbase, que por acá una hoja de papel que tenía encima del escritorio. Apunté la dirección. Yo no iba de la Alianza y apunté eso. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba en la corte, salgo de la Corte Suprema a las 7:30 y corro a la iglesia. Y llego y estaba el pastor Juan Gutiérrez, lindo pastor. ¿En qué sede de Alianza Iglesia? En Arequipa, en la Avenida Arequipa. O sea, sí, claro. Pero hasta entonces tú no tenías una vida en la iglesia en ese momento. No iba a la iglesia porque mi mamá no iba a la iglesia. Claro, entonces, pero tenías una formación cristiana. Una formación cristiana, y tan así que la tenía tan claro que acá el único que podía cambiar las cosas era Dios. Es importante eso, de que el niño no tenga esa base, porque en tarde o temprano ya empieza a generar esa vida. Claro, claro. Pero, no, entonces, pero el cambio en tu pero espérate, pues cuando llego, pues veo que en la entrada de los requisitos para inscribirte en el curso de evangelización para niños estaban en la puerta. Haber hecho verdades básicas 1, verdades básicas 2, no sé, creo que Romanos 1 y no sé qué más cosas, bautizado, y yo nada de eso tenía. Pero bueno, yo puse mi cara de pedernal y cuando llegó mi turno, entro y me siento. Y el pastor, le digo de frente, le digo, pastor, yo no tengo ninguno de esos requisitos. Me miró y se sonrió. Y me dijo, dígame, ¿por qué quiere seguir este curso? Mire, pastor, le dije, yo trabajo en la Corte Suprema, soy abogada, y he llegado a la Corte, pero vengo de un hogar cristiano, y estudiaba en un colegio cristiano, le conté toda la historia, pero tengo la convicción absoluta de que el único que puede cambiar este país es Dios. Y creo que hay que comenzar con los niños. Se lo dije con tanta sinceridad que se sonrió y miren, la Alianza son radicales, ¿no? Le dicen no, y me dijo, la voy a escribir, me dijo así. Entonces me escribió y cuando yo después me lo encontré al pastor Juan Gutiérrez, ¿no? Y le he dicho, pastor, gracias a usted, a que Dios lo usó, no pude participar en esto. Pero bueno, la cosa es que fui al curso 15 días y cuando ya estaba por terminar dijeron, el examen es predicarle el evangelio con el librito sin palabras a un grupo de niños. Le dije, tengo que ensayar. Ya, entonces dijo, voy a ensayar con mi hijo Alexis. Pero yo decía, tienes un hijo, ya tienes un hijo. Entonces regresé esa noche y Alexis esperándome, pobrecito, porque eso terminaba a las 9 de la noche esperándome para comer conmigo. Y ella había comido, pero para acompañarme a mi comida, me sirvo la comida. Y me acuerdo, saco el librito sin palabras de mi maletín y le digo, mira, y le empiezo a contar la historia. El librito sin palabras es bien bonito porque tiene varios colores y parte del color dorado, donde dice, mira, este es simboliza el reino de los cielos, pero para entrar ahí uno tiene que tener el corazón blanquito, ¿no? Y hay una página blanca, pero ¿sabes qué cosa? La gente cuando tiene el corazón así y hay una página negra, ¿no es cierto? No puede entrar al cielo. Para poder entrar al cielo, ya tú tienes que tener el corazón blanquito. Y lo único que puede lograr que uno tenga el corazón blanquito, ¿ves esta página rojita? Es que Cristo, ahí le dice, Cristo derramó su sangre por nosotros para salvarnos. Y cuando uno cree en Él, entonces Él te pone el corazón que ahorita lo tienes negrito, te lo pone blanquito. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Hoy no hay niño que te diga que no. O sea, todos quieren entregar su vida a Cristo. Le he hecho un resumen, pero cuando Dios te da la gracia, se lo cuentas bien bonito al niño. Entonces, justo estaba terminando de comer cuando le iba a decir, ¿quieres recibir tu vida a Cristo? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Después me respondes, hijito, ya me levanto
y me voy a dejar mi plato, me lavo los dientes, me pongo el pijama y Alexis dormía en una cuna al costado, él tenía 6 años, ¿no? Al costado de mi cama. Voy a apagar la luz y me dice, mamá, si quiero. Y él intentaba siempre dormir conmigo, me estaba esperando en mi cama. Yo siempre le decía, a tu cama, y siempre se iba, de modo, digamos, para cumplir con la formalidad, se iba a su cama cuando de repente a medianoche terminaba en la mía, se pasaba. Entonces le digo, ¿si quieres qué? Porque me dijo, mamá, si quiero. Si quieres, yo ya me había olvidado. Si quieres qué? Si quiero entregar mi vida a Cristo. Ya, le dije así, yo iba a apagar la luz, ya no apagué nada. Entonces, arrodíllate ahí en mi cama. Yo me voy a arrodillar acá, yo me arrodillé en el suelo. Y en ese momento, 28 de abril de 1982, me di cuenta que yo nunca había hecho la oración de entrega a Cristo. Y había ido a una iglesia evangélica. Había estudiado en un colegio evangélico, había aprendido a leer en la Biblia, había predicado la palabra de Dios y nunca nadie me había dicho que tenía que entregar mi vida a Cristo. En ese momento dije, vas a repetir después que yo la oración de entrega a Cristo. Y en ese momento dije, Señor, yo también me entrego a ti. Yo la hice, dije, yo también me entrego y nos entregamos los dos. No tienes idea lo emocionante que fue eso, porque las lágrimas nos corrían a los dos. Y este niñito de 6 años estaba profundamente convencido de lo que estaba haciendo. Cuando yo terminé de hacer la oración, de entregarlo en las manos de Dios, le dije, ¿quieres decir algo a Dios? Sí, me dijo. 20 minutos duró su oración. No tenía cuándo parar. Y oraba, oró. Yo recuerdo, me impresionó que como a sus 6 años se había dado cuenta, y lo veía a él impresionado tanto, que hubiera gente humilde en el Cerro San Cristóbal que no tenía una casa de material noble, y que oró por esas familias, por los niños, para que tengan cosas y oraba para que Dios transformara el mundo, para que Dios transformara el Perú, para que esa gente pudiera tener una buena casa, para que los niños pudieran tener comida, alimentos. Hizo una oración extraordinaria. Y yo doy gracias a Dios. Mis 2 hijos, consagrados a Dios, cristianos medulares. ¿Prácticamente tu hijo te evangelizó a ti? No, nos entregamos juntos a Cristo. Y la verdad es que yo sentí un cambio sorprendente, porque una cosa es tener la fe intelectual y otra cosa es tener a Cristo en el corazón y tener la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Entonces, ¿la Alianza Cristiana o no, yo seguí yendo a la Alianza Cristiana y Misionera. Me pasé a la Brasil porque estaba más cerca de mi casa. Yo vivía en Jesús María, a una cuadra del Campo de Marte. Entonces la de la Brasil estaba más cerca, así que me congregué ahí del 82 al 86. En el 86 llegó a mi oficina un hermanito de Pueblo Libre, de Alianza de Pueblo Libre, y que los ojos le brillaban. Y me dijo, hermana, me ha dicho mi primo que tú tienes una fotocopiadora aquí bueno, yo no, le dije, es fotocopiadora del Centro de Investigaciones, pero ¿tú crees que me puedes sacar una fotocopia? Me dijo, de este libro, 7 pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo de Kenneth Hagin. Entonces, y le dije, pues sí, claro, ¿cómo no? Y me dijo, ¿podemos hablar un ratito? Sí, claro. Entonces lo hice pasar a mi despacho y empezamos a hablar. Y entonces le dije, no te veo en la iglesia. No, lo que pasa, me dijo, es que yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo y en la iglesia me han dicho que no hable de esto. Entonces, y me dijo, ¿tú ves que mis ojos brillan? Sí, le digo, te iba a decir que algo tienes muy especial. Bueno, es que he recibido el bautismo del Espíritu Santo, me dijo. Y los ojos le brillaban. Y entonces... ¿Qué año era ese? 86. Entonces, mayo del 86. Entonces, le digo... Y me dijo, ¿sabes qué? Olvídate la fotocopia, te presto el libro. Te presto el libro, me dijo, te lo dejo. Y ya le dije, sí, muy bien. Me explicó, no quieren en la iglesia que yo hable de esto. Y bueno, me estoy congregando en la iglesia donde recibí el bautismo del Espíritu Santo, que era la iglesia Palabra de Fe. Entonces, bueno, ya, gracias, se fue. Y ese día me quedé hasta las 3 de la mañana leyendo el libro, lo terminé. Entonces, yo dije, no, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque además, yo recordaba que Paul Yonggi Cho había llegado a la iglesia. Paul, no el hijo, no David Yonggi Cho, sino Paul Yonggi Cho, el papá. Había llegado a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Pueblo Libre y había hizo un seminario, y él contó
que todos en el ministerio tenían el bautismo del Espíritu Santo menos él. Así que él se subió a la montaña, se metió a la montaña y estuvo días y días ayunando. Y dice que no pasaba nada, que no bautizaba a Dios. Y dice que ya llegó a un momento que hizo una catarsis y le dijo: Señor, me moriré acá, porque si tú no me quieres bautizar con el Espíritu Santo, me voy a morir acá, me moriré de hambre. Y se quedó ahí. Y dice que de repente sintió y empezó a hablar en lenguas, ¿no es cierto? Y contó este testimonio. Entonces yo recordé eso claramente, ¿no? Bueno, ¿qué cosa dije? Dije, el próximo domingo me voy a esta iglesia. Lo llamé y le pregunté porque me dejó su teléfono y dije, ¿dónde es esta iglesia? Se estaban reuniendo en el cine San Antonio, en Miraflores. Entonces fui con mi hijo al cine San Antonio y realmente se veía la presencia, se sentía la presencia de Dios. Me acuerdo que la gente se caía por el poder de Dios cuando oraban por ellos, y era una cosa rara para nosotros porque no se veía en la alianza. Un avivamiento en ese entonces, porque varias iglesias se formaron a partir de ese momento. Claro, claro, y fue muy bonito porque yo sentía la presencia. Un cristiano de verdad siente la presencia de Dios. Claro. Entonces terminó el culto, entonces me acerqué con mi hijito y le digo a uno de los hermanitos, hermano, le dije, yo soy cristiana, pero quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ay, ya, hermana, siéntese un ratito espere. Y fue a traer a otro hermanito, y vino el otro hermanito, y me dijo, a ver, hermana, ¿quieres recibir el bautismo? Sí, le dije, ya, muy bien. Me dijo, vamos a orar. Entonces, Señor Jesucristo, oró, por favor, bautízala en el nombre de Cristo Jesús. Me puso la mano acá, y de repente yo sentí que mi lengua se movía así. Pero yo no decía, hermana, hable. Yo no quería hablar nada. Entonces se sonrió y me dijo, hermana, usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Cuando llegue a su casa, ore, ¿ya? Porque por alguna razón usted está cohibida, me dijo así. Pero cuando llegue a su casa, ore. ¿Por qué no querías hablar? No sé, no me salía en ese momento. Entonces ya le dije muchas gracias, me despedí, subí a mi camioneta con mi hijito. Y entramos a la vía expresa camino a Jesús María, bajando pues por Benavides, no bajas desde el cine San Antonio, bajé hacia la vía expresa para ir a Jesús María. Todo es que me subí al carro, empecé a cantar una melodía sin letra, solamente cántico profético, ¿no? Fluyó. Cántico. Cuando llegamos a Jesús María, entro a mi cuarto. Y ese día no almorcé ni nada. He estado 2 horas hablando en lenguas. La presencia de Dios fue tremenda, extraordinaria. Fue una cosa extraordinaria. Yo, por ejemplo, ministro cantando. Por ejemplo, me invitan a predicar en alguna iglesia. Me invitaron a predicar en Andaichagua hace unos años. Pero nunca he sido cantante profesional. Es como jamás un fluir de Dios. No, eso es un cántico profético. Entonces fui a Andaichagua. Población quechua-hablante. Hablan castellano, pero población quechua-hablante. Y depende de los lugares, tienen diferentes formas de hablar. O sea, hay quechuas distintos, hay maras distintos. Digamos, quechuas distintos. O sea, y por ejemplo en la selva, los idiomas de la selva también son, por lo pronto, identificados 54. ¿Ya? Pero el asunto está en que yo en Andaichagua, y los 3 días que estuve predicando ahí, prediqué quechua, cantando. Y el Señor les habló a cada miembro de la iglesia lo que me contó el pastor, porque cuando terminó el evento, el pastor me dijo, ¿dónde aprendió a hablar el quechua tan perfecto? Pastor, le dije, yo no hablo quechua. No, me dijo, no me bromee, usted habla el quechua perfecto. No, le dije, pastor, hay una iglesia de las Asambleas de Dios. No, pastor, le dije, eso es un don del Espíritu Santo. Entonces me quedó mirando y me dijo, no puede ser. Me dijo, nosotros nunca hemos visto eso. Y me dijo, hermana, discúlpenos. Me dijo, nosotros usted es una sierva de Dios. Nosotros le hemos debido recibir de otra manera, porque lo que pasa es que me recibieron en una cabañita de uno de los obreros de la mina que se había venido a Lima porque se había fracturado la pierna, y yo me sentí contenta ahí, que tenía donde dormir, agradecida con Dios. Pero el tema es que me dijo, pero claro, me dijo, porque usted no conoce a nadie de nuestra iglesia y usted les ha dicho su pasado, su presente, su futuro a cada miembro de la iglesia. Pastor, le dije, yo no les he dicho. Yo cuando estoy predicando en una lengua que yo no he aprendido, yo fluyo así, pero yo no entiendo lo que estoy diciendo. Si yo le pido a Dios que me permita traducir al castellano, sí lo entiendo, porque me hablo en la lengua y luego lo traduzco con interpretación de lenguas, pero en ese momento simplemente estaba ministrando, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de Dios. Sí, pues, me dijo, ¿y sabe qué cosa? Me dice, yo tenía una espina atravesada en el corazón
porque ve acá cómo pasan los camiones con los minerales. Sí. A mi esposa la mató un camión hace unos años, me dijo así, y me dejó con mis hijos chiquititos. Y yo no me daba cuenta que estaba resentido con Dios. No podía entender por qué, si yo le había entregado mi vida a Dios, estaba en el ministerio, a mi esposa igual. No podía entender por qué estaba pasando esto. ¿Por qué me pasó una cosa así? No podía entenderlo. Y el primer día que usted empezó a predicar en quechua, Dios me ha dicho y me ha explicado claramente por qué pasó eso. Y ahora tengo paz. Yo no sabía nada de eso porque yo no entendía lo que estaba, porque estaba hablando en quechua. Entonces le digo, he ido, por ejemplo, a Pucallpa y he ministrado en Shipibo Cunibo. Y la hermana que me acompañó, Elda Morote, que está en la presencia de Dios ya, me dijo, hermana, me hizo, las hermanitas decían, ¿cómo sabe nuestra lengua la hermanita? Entonces, tú no les dijiste que eran dones del Espíritu Santo. No, yo me reía nomás, hermana. Porque, entonces, y esto, estaba, por ejemplo, en Jaén, ¿no es cierto? Y he ministrado igual en Aguajún. Entonces, es de acuerdo al lugar a donde te lleva. ¿Por qué? Porque hay una cosa, cuando Dios quiere ministrarte a ti, te habla en la lengua en que fuiste amamantado por tu madre. ¿Te das cuenta? Una vez he estado en la iglesia La Vid Verdadera en Huaraz, donde el pastor Florentino Ortega Paz es el pastor, y me invitó a predicar. Entonces estuve predicando en quechua, pero en diferentes quechuas, porque vi que la lengua cambiaba. Cuando de repente terminó el evento, la mayor parte de la iglesia se fue, pero se quedó una fila de hermanitas que estaban de rodillas llorando. Entonces yo le digo, pastor, ¿qué pasa con las hermanitas? Y se ríe. Lo que pasa, hermanita, pues que usted, que el Señor les ha hablado a través de usted en el quechua, que solamente hablan en esa comunidad, que es un lugar muy alto, acá de Ancash, donde nadie más habla ese quechua. Entonces ella sabe que Dios les ha hablado, porque no hay manera que usted pueda haber aprendido esa lengua. Entonces lloraban, estaban conmovidas. Entonces esas experiencias a mí me han revolucionado la vida. Sí, eso que está diciendo, o sea, me parece poderoso porque una de las preguntas que teníamos era, o sea, no solo la importancia de que un cristiano entre a la política para poder servir, sino cómo responder a ese llamado con integridad, cómo mantener su ministerio de servicio, los hombres de Dios en el lugar donde está, porque es cierto, o sea, hay algunos que se pueden meter porque quieren servir, pero otros porque siguen llamados, cuando uno los llama a eso. Así es. Por ejemplo, la iglesia donde yo nací de nuevo, nosotros conocimos una iglesia de San Manuel, donde por pasar a Jesús Mercantile. Y antes de que, obviamente, mi iglesia ya estaba, y me preguntaron dónde le invitaba a política. Y yo no entendía por qué, porque decíamos, sí, tienen llamado a ser pastor, ¿qué hace política? Y me acuerdo que una vez me llamaron para hacer un video y yo con él, y es como que había iglesias que decían, no debes enviarte ahí. O sea, yo no quería apoyar por eso. Y otros que decían, sí, debes hacer para mí. Entonces, estoy bien, porque no tenía tan clara. El problema es cuando te metes en lo que Dios no te ha llamado. Por ejemplo, en el caso del pastor Lai, su llamado era discipular a los llamados a la política por Dios, que era un llamado muy alto. O sea, que está respaldarlos, ¿no? Y apoyarlos. Y había abierto brecha. Pero él se metió a ser candidato y Dios no lo llamó a eso. Dios, o sea, por eso es que es tan delicado esto de saber a dónde te llama Dios. Porque, por ejemplo, de un país centroamericano que Dios lo llamó a ser congresista, pero no a ser presidente, el Señor me dijo, le he retirado el llamado porque ya no hace mi voluntad. Entonces, porque mucha gente dice, no, el Señor no retira los llamados. Sí retira los llamados cuando tú ya no le sirves. El que no puedes revocar tu llamado, eres tú. O sea, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, nosotros no podemos revocar el llamado. Decir, no, Señor, no quiero, así, y nos ponemos como Jonás. No, o sea, no. Pero sí, Dios, si tú no sirves, pues te saca del llamado. O sea, uno no puede pensar que uno tiene comprado el llamado. Claro, no como utilitario, sino porque hay una carga de parte de Dios en el servicio y uno la resume. O sea, ya puede decir, sí. Tu parte es guardar tu fidelidad. Porque si tú te ensoberbeces o pecas de cualquier manera y ya te separas de Dios, ya no sirves. Justamente, o sea, yo tengo, por ejemplo, hablando de eso también, el tema de la soberbia y la forma en la que uno justamente va a ejercer, ¿no?, ese llamado que tiene. O sea, nosotros vivimos en un estado laico.
¿verdad? Pero obviamente nuestros principios siguen siendo parte de nosotros, ¿no? No es que porque ahora estamos en política vamos a dejar de ser cristianos, sino justamente la idea es de que mostremos realmente nuestra verdadera convicción de fe, justamente ahí en ese lugar donde Dios nos está poniendo, ¿no? Así es. Pero justamente puede ocurrir a veces, por ejemplo, ¿no? Mucha gente va a criticar o cuestionar el hecho tal vez de que nosotros actuemos o de repente incluso querramos impulsar ciertas políticas o ciertas, ¿cómo se llama?, proyectos de ley que de repente ellos no lo ven bien justamente porque ellos no comparten nuestra fe. O sea, ¿cómo mantener ese equilibrio entre ser cristianos, ejercer un llamado político en un estado que en este caso es laico, ¿no? ¿Por qué no tienes por qué hacer proyectos de tinte religioso? Siempre tenemos un parámetro de actuación que son los tratados de derechos humanos, que la gente no sabe, que son profundamente inspirados en los principios de Dios. Por ejemplo, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando a mí me dice, pero usted está llevando su fe a las propuestas legislativas. No, señor. El artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice, se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. Mira, no tiene ni puntos ni comas. O sea, tienes ahí 3 principios. El primero, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Segundo, que quieres formar una familia, te tienes que casar, carambas, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes jugar a ser binacuy, ni que yo me arrejunto con mi amiga y que ya si no funciona, después chao. Pero si tiene hijos, bueno, pues le paso su pensión de alimentos y se acabó. Así no es. O sea, es que si tú quieres formar una familia, te tienes que casar. Y el otro concepto que es muy importante, si tienes la edad para ello. Porque hay sociedades donde le imponen pues a una criatura de 7 años que se case con un hombre de 60. ¿Por qué? Por intereses económicos, porque la familia negocia a las hijas. El Islam, o sea, todo, esto ¿no? es espantoso. Entonces hay un concepto de alto valor moral que tiene un profundo, digamos, respaldo de los principios de Dios. Y así son la mayor parte de normas de los tratados de derechos humanos, donde dice que se reconoce el derecho a la vida desde la concepción del ser humano, en todos los tratados de derechos humanos, no solamente en la Constitución peruana. Lo que ha hecho la Constitución peruana es acoger esa norma de reconocimiento del derecho a la vida. Entonces, no es un tema complicado. Cuando a mí me preguntan un tema que parece que lo vas a contestar por un tema de fe, yo gracias a Dios soy abogada, y fíjate que yo quería ser médico, ¿eh? Y Dios me mandó ser abogada. Dios me mandó ser abogada porque tenía que cumplir esta misión, ¿no? Entonces, cuando a mí el Señor me habla de este llamado en 1998, si hay algo que yo no quería hacer en la vida es ser política. Yo pensé que estaba en pecado y que me estaba hablando un espíritu chocarrero y no Dios. Claro, porque la verdad... Antes era mucho más tabú. No, en 1998 yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, si en este país la gente no ve a las mujeres, ¿no?, como para entrar en política y sobre todo por el cargo donde me estaba llamando? Entonces, no creo yo que la gente vaya a respaldar. Y esto mira cómo ha cambiado. Porque Dios tiene sus tiempos, porque a veces Dios te habla de algo y tienes tu tiempo y tú tienes que saber cuál es el momento, ¿no?, en que tienes que cumplir el plan de Dios y de qué manera. No, a veces la gente que está conmigo se jala los pelos porque le digo, no hagan eso. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que no lo haga. ¿Pero cómo? ¿No has puesto una sola pancarta? Es que Dios no me ha dicho que ponga una pancarta. Entonces, ¿por qué? Porque yo hago lo que Dios me dice. Por alguna razón, entonces, él sabe lo que va a pasar, entonces yo obedezco y estoy tranquila. Por ejemplo, en lo personal, yo comparto completamente con usted la idea de que el cristiano está llamado a entrar en política, obviamente siempre que tenga el llamado de parte de Dios, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, algunas personas, no lo digo a modo personal, pero sé que hay algunas personas que van a decir lo típico, no, que la política es sucia, o incluso de repente podrían ponerse un poco más espirituales y citar, por ejemplo, las palabras de Jesús en la que dice, no, mi reino no es de este mundo, ¿no? Y obviamente él, en su condición de Dios, su reino es espiritual, está en otro contexto, obviamente, ese pasaje, ¿no? Entonces, poner a decir, pero si el reino de Dios no es de este mundo, entonces, ¿por qué molestarse en intentar arreglar? Si incluso como muchos hablan, no, si ya viene incluso el fin del mundo, los últimos días, entonces, ¿para qué me meten todo esto? Si ya mejor esperamos que Jesús venga, Buenísimo el comentario. ¿Sabes por qué? Porque la gente piensa, o sea, los cristianos, la mayor parte de cristianos piensan que Cristo va a venir, nos va a llevar al cielo y nos vamos a quedar flotando como querubines en el cielo para siempre. Y esto no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que vamos a reinar con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Apocalipsis 24. Entonces,
si vamos a reinar con Cristo 20 antes todavía de la guerra entre Gog y Magog, porque después es desatado, porque en ese tiempo, ese milenio es atado Satanás, y luego es desatado, y hay un enfrentamiento y se genera la batalla de Gog y Magog, y después ya viene el reino de Cristo por siempre. Pero ese reinado del milenio es aquí en la tierra. Entonces, la gente no sabe que en este momento lo que estamos librando en esta batalla es por despojar de los tronos de poder a los malignos que han gobernado por generaciones la tierra en servicio a Lucifer. Entonces es más un tema espiritual, generalmente. Por supuesto que es espiritual. No solamente un tema humano, como muchas veces lo ves, es poder humano. Por supuesto, es eminentemente espiritual. Y yo lo que veo que si Dios nos dice que vayamos a esto, es porque necesitamos tener defensores que protejan a los cristianos. ¿Cuál fue el problema de Pedro Castillo? Que no hizo caso. O sea, ganó la elección. Yo estoy completamente convencida que Dios lo hizo ganar esa elección, que se produjo un fenómeno ahí, pero cuando estuvo en la presidencia se dejó llevar por los adláteres del diablo. O sea, mire, yo le he mandado 2 cartas por escrito, porque yo nunca tuve trato con él, después que ya entró a la presidencia nunca tuve trato, pero le mandé 2 cartas proféticas diciéndole, no firme estos decretos que obligan a la vacunación forzada. Esto es una cosa diabólica. No hizo caso, siguió adelante porque el señor Aníbal Torres, en el cual confiaba como si fuera su Dios, entonces ese señor que tenía al hermano refrigerando las vacunas y que cobraba millones de soles por refrigerar las vacunas, les convenía mantener la vacunación forzada en el tiempo. Entonces, toda esa corrupción lo envolvió y finalmente perdió la gran oportunidad de ser usado por Dios. Y lo que le pasó en ese momento de perder la protección de Dios, todo lo que ha pasado, que ha sido totalmente injusto contra él, es consecuencia de desobedecer a Dios. No quiso hacer caso. ¿Pero tú crees que Pedro Castillo pudo haberse quedado tranquilamente en el poder sin ser utilizado como fue utilizado? Por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Yo pienso que si él llamaba gente preparada para gobernar, hubiera sido diferente, pero quien no le dejó fue Cerrón. O sea, cuando él quiso formar su primer gabinete ministerial, Cerrón Cerrón casi lo cachetea en el Ministerio de Cultura, en el auditorio, pero eso es historia reciente del Perú. ¿Y sabes qué cosa? A los que había llamado él para ser ministros, los votó. Y Cerrón impuso su célula terrorista, porque lo que quería era desacreditar a Pedro Castillo para que lo vaquen. Porque su objeto era que entrara Dina Boluarte y ser el presidente en las sombras él. ¿Se da cuenta? Entonces todo eso estaba pactado. El 21 de agosto del año 2021, yo les pongo una denuncia penal a Vladimir Cerrón, a Valdemar Cerrón, a Guillermo Bermejo y a Dina Boluarte, porque estaban ellos gobernando en la sombra. Estaban imponiendo el gobierno y estaban usurpando el gobierno y lo habían prácticamente secuestrado al señor Castillo en Palacio de Gobierno. Esa era la realidad. Y ojo, yo no conversé para nada con este señor sobre esto, solo lo puse como una observadora ciudadana. ¿Sabe quién archivó esa denuncia? La señora Benavides, que muchos cristianos engañados por la prensa, que dice falsedades, la encumbró como que era una gran señora. Patricia Benavides, ¿no? Patricia Benavides. Y fue la que se prestó a hacer esta barbarie, ¿no es cierto? Que fue un atropello al orden constitucional. Pero bueno, es muy difícil esto. pero tiene un trasfondo espiritual, todo esto tiene un trasfondo espiritual. Es muy difícil porque en verdad sí, como hay tal movimiento mediático, hay personas que están falseando, hay personas que están honestamente ahí, hay personas que están arraigadas, ¿sabes? Es tan difícil discernir. Incluso esos portales que te dicen, mira, estos son los que no tienen denuncias, estos tal, esos mismos también filtran a los que por ser conservadores tienen otro pensamiento. Entonces como que es muy complejo. Yo digo, lo que pasa es que todo tiene un interés, obviamente. Cada institución, cada organización va a hacer algo en base a qué le conviene a ellos. Claro. Entonces, incluso, obviamente, si quieren de alguna manera darle más visibilidad de repente a determinado candidato, eso obviamente, ¿ya qué vas a hacer tú para favorecer a mí? O en todo caso, ¿cuántos hay, no? Así Ese es el problema. Claro, pero una cosa que deben hacer los cristianos es no dejarse nunca llevar porque alguien te comenta. A veces hay gente que viene y me dice, doctora, que tenga cuidado con tal persona, que por acá. Y le digo, no te preocupes, me empiezan a hablar mal de la persona. No te preocupes, voy a orar por él o voy a orar por ella y voy a ver que me la presente el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué cosa? Es infalible esto. Porque cuando tú oras para pedir dirección y conocer realmente quién es la persona que tienes al frente, Dios te lo revela. Ah, pero a mí me dicen pues en la iglesia, lo que pasa, doctora, es que usted es profeta, pues bien fácil. No le digo, porque si tú no eres profeta y puedes orar
¿no es cierto? Tú puedes orar a Dios, Dios, si es necesario, te da un sueño y te hace ver a la persona tal y como es. O te abre los ojos para que la estés mirando y ¡zum! ¡Ay, caramba! Era bruja, por decirte, ¿no? Era bruja. Como que una vez yo intenté orar, no voy a decir su nombre, por una política que siempre quiere ser presidenta, me puse a orar, ¿no es cierto?, por esa persona y el Espíritu Santo no me dejó. Y le digo, ¿por qué no quieres que ore? Mira, me dijo así. Y la vi toda vestida de negro, era una bruja. Y me dijo, es satanista. Wow. Es satanista. Entonces, dije, ay, ya, está bien, ¿no? Por otra cantidad de personas también. Yo tengo una pregunta que, bueno, esto puede ser un poquito más personal. Si usted gusta, la responde, no está obligada a responderla. Pero, o sea, por ejemplo, yo no me precio de ser un profeta o algo, pero yo sí creo, obviamente, que los dones todavía están vigentes y todo lo demás, y que Dios todavía habla, ¿no? A todos sus hijos que quieren hablar con él. Y yo hace un par de semanas tuve un sueño con justamente Rafael López Aliaga, ¿no? Y en el sueño lo que yo vi básicamente fue que era como una conferencia de prensa donde estaban varios candidatos y él estaba ahí, ¿no? Y él se estaba cubriendo el rostro con una gorra roja, como si ocultara algo. Y de hecho, después de haber tenido ese sueño, a los días estaba viendo un podcast, ¿no? de un influencer que ha tenido oportunidad también de conocerlo de manera cercana. Y básicamente lo que entendía, una de las cosas que decía acerca de él es que como que él no fuera realmente un hombre de fe. Eso es lo que decía este influencer, ¿no? Como de alguna manera se muestra, ¿no? Delante de las personas. A usted que lo ha conocido, o sea, él podría decirse que es realmente un hombre de fe, o sea, hasta qué punto eso es genuino, o hasta qué punto realmente es una persona así como que confiable, ¿no? Bueno, definitivamente no es confiable porque miente mucho y miente mucho sin ningún escrúpulo, ¿no? O sea, te puede calumniar sin ningún escrúpulo y puede llegar a hacer cosas muy malas y él se justifica que está haciendo bien. Yo no quiero hacer los comentarios de las cosas lo que la gente no sabe, pero sí, por ejemplo, de lo que hasta hay un video de hace unos años en que él está en juicio con su socio, que dicho sea de paso le sirve a él de colaborador para poder hacerse de titular de las empresas del Estado que Fujimori remató, ¿no? A precio de como dicen, de huevo roto, y aparece él soportando el manejo de todas estas empresas y cuando ya no lo necesita, lo bota y le arma 72 juicios. O sea, para sacárselo de encima. La esposa de este señor, de su socio, le manda una carta a Monseñor Cipriani, para que estaba de cardenal, para decirle que por favor haga algo con ese señor que era del Opus Dei para que ya deje de hacer tanto daño a su familia, ¿no? A su esposo. ¿Y sabe lo que hace? La denuncia a la señora por esa carta. O sea, esa carta, que era una carta privada, pastoral, ¿no es cierto? Él la denuncia a la señora. O sea, para que veas, pero lo importante es que en el video aparece una gran cantidad de esos matones, delincuentes que se traen especialmente para hacer estas cosas, que están generando caos y violencia en una calle de San Isidro, y se ve que en el piso alto sale humo. O sea, habían tirado algo para incendiar la oficina. Esto es un hecho probado, eso es un video que corre en las redes. Y entonces este señor aparece ahí y la gente estaba contratada por él, era evidente que estaba contratada por él, y trató de incendiar la oficina. Me imagino que habrán tenido extinguidores y lo han apagado cuando salía humo de ahí, ya de un amago de incendio, ¿no? Y entonces, pero de ese tipo de persona estamos hablando. Entonces me remito a los hechos comprobables, porque esto es historia de los últimos años del Perú. Porque, o sea, realmente uno como que está en muchas opciones y piensa, ¿cuál es la opción de alguien que al menos se porta como conservador o tiene posturas conservadoras como ese? Muchas veces el que propone eso o se pega a esa línea es muy ampliado por cristianos importantes. Y eso es peligroso porque es como jugar a la nueva opción oveja. Y también hay otros partidos y otras personas que tal vez son de perfil bajo, pero no tienen tanto medio que le están a la cabeza como él. ¿Cómo se aplica el voto generalmente? Yo cristiano, quiero votar para alguien que me pusiera la condición para no votar al blanco, para no votar al viciado. No voto votar por este que siempre se manda, o este que es el otro que quiere poder. ¿Cómo hago
Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes creen que un cristiano de la edad que tiene el señor López Aliaga, que tiene como 60 y tantos años, va a ser alcohólico? No puede ser alcohólico, ¿verdad? No debe. Bueno, hay una prueba reciente, ¿no? Que lo han detenido la policía en estado etílico, cosa que sabemos que es una cosa recurrente en su vida. Entonces, yo no creo en su conversión, o sea, yo no creo que él sea cristiano, que puede ser religioso, que está metido en algún sector de la Iglesia Católica como el Opus Dei, puede ser, pero el tema es que cristiano no es. Cristiano no es. Pero además, miren lo que nos hizo los cristianos. Cuando a nosotros nos invitó a postular, y él tiene esa táctica, yo no lo conocía cuando él nos dice esto, y miren, porque a mí me dicen, ¿cómo no lo discerniste? Porque yo fui ahí en una misión de parte de Dios, porque no hubiera sabido todo lo que pude saber si es que no hubiera ido. Pero yo le dije a Dios, ¿por qué no me dijiste que querías, ¿no?, que yo cumpliera este rol? Y el Señor me contestó lo siguiente: porque tú eres muy transparente, o sea, yo no puedo actuar. O sea, yo no puedo, si tú me dices, vas de espía, digamos, no puedo, o sea, no te sirvo de espía porque soy transparente. Entonces, el asunto es que me invita a mí y te dice el loro y el moro: doctora, yo la vengo siguiendo de muchísimos años, yo sé que usted no solamente es lideresa de Con mis hijos no te metas, yo sé de las causas justas, democráticas que han lidiado en defensa del Perú, lo cual es verdad. O sea, quien libró la batalla en contra de la dictadura fujimontesinista fue la abogada que les habla, ad honorem. Usted estaba defendiendo al Perú del 95 al 2000, poniendo en riesgo mi integridad, porque en ese tiempo Montesinos y Fujimori desaparecían a la gente, te quemaban en los hornos de los establecimientos militares, y yo los denunciaba en los tribunales nacionales, internacionales. Y si vino a la mesa de diálogo de la OEA a Perú en el año 2000, a principios del 2000, porque en el 99 yo puse una denuncia por control político de los poderes del Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fui allá para sustentar esto, y la comisión asumió, o sea, era la comisión buena en esa época, asumió, que ahora se ha ideologizado, pero asumió la defensa de Perú ante la reunión de la OEA en Toronto, y pidió la intervención de la OEA, y ahí vino la mesa de diálogo. Y es en ese momento cuando se ve que se debilita el gobierno de Fujimori que sale el primer video de Curi Montesinos. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa fue una lucha cruenta, ¿no?, contra la corrupción. Pero López Aliaga me dice eso, vengo siguiendo, soy su admirador, sus artículos los publico en todas mis redes. Entonces, y me dijo, yo quiero, yo sé, me dijo, doctora, que usted está preparada para ser presidenta y que usted debería ser la candidata a la presidenta, pero yo ya me lancé, entonces yo no le puedo decir a la gente del partido que ya no voy a ser yo, sino usted. Pero mire, me dijo, yo le ofrezco que usted sea la primera vicepresidenta, y yo necesito un año nomás para hacer las modificaciones económicas que quiero hacer, y le dejo la presidencia. Te digo, yo eso lo dudé ya, pero lo quedé mirando. Ahora, para mí se pontificó, me dijo, yo soy una persona que es consagrada a Dios, yo oro todos los días a las 7 de la noche el rosario, con una comunidad cristiana, católica. Bueno, él era un santo. Entonces, y me dijo, y otra cosa que me dijo, por supuesto yo no le voy a pedir a usted ni un sol para la campaña, yo voy a financiar la campaña porque me acaban de dar 16 millones de dólares para no sé qué cosa, y yo de ahí voy a sacar para la campaña, que por acá. Bueno, porque él tiene pues sus socios ingleses, que son en realidad, yo creo, los dueños de las empresas estas de las concesiones en el Cusco, ¿no? Entonces yo lo quedé mirando y le dije, bueno, el señor López Aliaga, ¿qué dice? Déjeme orar, le dije, déjeme orar. Entonces yo me quejé con Dios, porque como Dios me dijo que sí, dije, ¿para qué me dijiste que sí? Espera, ya después les cuento por qué. Porque entonces oré y acepté. Entonces al día siguiente nos reunimos otra vez y le dije sí. Entonces me dijo, estupendo, porque uno tenía que estar inscrito, tuve que llenar el formato de solidaridad. Y me dijo, nos vamos a reunir con el vicepresidente, que era el señor, el segundo vicepresidente, que era el señor Montoya, y ahí nos reunimos con el señor Montoya. Y es que ese día, a veces a mí se me ocurre hablar cosas que digo, ¿por qué hablé de esto? Y es que el Espíritu Santo me está haciendo hablar. Y entonces hablé de la inserción del Perú
en el sistema financiero internacional de los años 90 con Fujimori y cómo es que ahí había comenzado la imposición del plan globalista al Perú. Entonces, de ahí pasó el tiempo, nos conocimos con Montoya e inmediatamente le da COVID al señor López Aliaga, entonces nunca nos reunimos con él. Pasaron desde ese momento, como digamos, porque esto fue como en julio o algo así, pasaron como 2 meses, casi 3 meses, en que estuvimos aislados y coordinando por Zoom para ayudarle a conformar la lista, porque en realidad Solidaridad se había evaporado, no tenía bases. Las bases de Castañeda Locio no querían estar con López Aliaga. Y entonces, ¿a quién recurrió? Fue a la iglesia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fue contactar, yo personalmente contacté a pastores de todo el país para decirles, pastores, necesitamos a los mejores profesionales que ustedes sepan que tienen el llamado a la política, conversen con ellos. Entonces los pastores nos dieron los nombres, conversamos con ellos. La cosa es que les presentamos como 30 personas para el Congreso, de primer nivel, recomendados por sus pastores. Y muy bien. Suena a la jugada perfecta, suena a lo mejor que podría haber. Que lo podía pasar. Claro. Ya. Le dije, voy a hacer los planes de campaña. Ah, bueno, muy bien. Entonces hice 3 planes de campaña, ya, porque en realidad a él no le podía decir, mira, yo oro y escribo el plan que el Espíritu Santo me revela. Claro. Y así fue. Me senté y escribí 3 planes del Espíritu de Dios. Uno para las Fuerzas Armadas, que lo iba a manejar el doctor Montoya. Otro para la Iglesia Cristiana, que lo iba a manejar yo, y otro para la población en general, que lo iba a manejar él. Me suena que tú estás lista para poner tu propio partido. Ah, pero claro. Para estructurar todo y la siguiente te mandas sola. Ya bueno, está. Pero escúchame, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, entonces me dijo, excelente, muy bien, ya. Entonces le dije, Rafael, quiero hablar sobre los planes contigo, que por acá. Todavía no, cuando termine de inscribirse, o sea, toda la lista del Congreso, ya ahí vamos a poder conversar. Entonces pasó el tiempo hasta que ya se acabó el plazo, se escribió la lista. Y entonces ahí le digo, Rafael, quiero hablar contigo. Claro. Entonces me dijo, ya, vente el viernes a tal hora, a las 4 de la tarde. Entonces fui. Estaba paseando. No, fui, claro. Y ese día, de lo que había decidido hasta ahí tan amable, me recibió con una cara así medio rara. Y me queda, entonces lo quedo mirando y me dice, mira, me dijo, yo tengo unas discrepancias contigo, me dijo así. Pero con este tono. Y lo quedé mirando, no le dije nada. Porque tú cuestionas la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional de los 90, y yo he sido asesor de Fujimori en eso. Yo lo quedé mirando, y yo como abogada estoy acostumbrada a poner cara de pedernal, gane o pierda el juicio. O sea, siempre pones la misma cara de respeto, de seriedad. O sea, pueden estarte leyendo una sentencia que está matando a tu cliente, pero tienes que estar conservando, no poner qué barbaridad, no, tienes que poner ecuánime. Entonces lo quedé mirando y le dije, ¿cómo tú tienes cuestionamientos con los cuales yo discrepo mucho? Y lo llaman por teléfono. Yo para esto me quedé sorprendida de saber que él había sido asesor de Fujimori, que yo no sabía, porque cómo resultó dueño de las empresas, o sea, compró empresas que él mismo recomendó rematar. Claro. Entonces me quedé así, porque si hay algo que yo tengo, y la gente que me conoce, ¿no? Un resquemor ético de las cosas, pero así en lo minucioso me doy cuenta, no. Ahí eso no, porque no es ético. Ay, pero doctor, usted es bien detallista, ¿no? Que no es un detallista, es un tema, o es bueno o es malo, acá no hay medias tintas. Entonces, yo me quedé así, pero no le dije nada, solamente me quedé sorprendida. Y entonces, pero yo siempre evalúo, porque yo sé que a veces Dios usa a Tatampo con un propósito. Entonces, pero que estaba así tratando, porque en cualquier circunstancia tú tienes que estar atento a qué te muestra el Espíritu de Dios. Entonces simplemente lo escuché y lo llaman por teléfono. Entonces empieza a hablar y se cansa de estar parado y se sienta. Entonces, como yo estaba sentadita en un mueble largo de cuero marrón que tiene en su casa, era la primera vez en mi vida que iba a su casa y la primera vez que hablábamos a solas. Entonces, mientras hablaba, pero eso es una convocatoria así, prácticamente. Volteo así y miro una revista que estaba en el extremo derecho del mueble. Y una revista de esas impresas, ¿no? Impresas en oficina. Entonces la jalo porque tenía un plastificado transparente y había un trencito de esos antiguos. Y me gustó.
Y como aparecía una revista que cualquiera lo podía leer, entonces lo jalo y empiezo a ver. Empiezo a mirar, no abro la revista, solamente veo, ¿no? Estaba bonito el trencito y el Espíritu Santo me jala para abajo para ver el pie de imprenta. Y veo ahí Goldman Sachs. Me quedé perpleja, pero y no dije nada. ¿Por qué razón? Porque yo vengo investigando a la élite globalista que está destruyendo el mundo y de paso el Perú. Dios me ha hecho escribir un libro, Cómo salir del sistema globalista. Ese es el título. El subtítulo es Y emprender un verdadero desarrollo. Ahí la llamamos para que nos hable un poquito de ese libro. Esa es otra entrevista. Entonces, el tema es que eso fue impresionante porque Goldman Sachs es el banco, ¿no?, que usa la élite para todos sus proyectos. Dije, ¡ay, Dios mío! Este hombre es parte de es operador financiero de la élite. Entonces me quedé así, calladita, y siento su mirada. Entonces levanto los ojos y veo que me mira con estos ojos, o sea, que me está mirando como diciendo, ¿por qué está agarrado? Entonces yo agarro la revista, me sonrío y la dejo ahí, porque pues, si estaba ahí era como para que cualquiera la pudiera agarrar, ¿no? Pero como diciendo, ¿por qué agarras algo que yo no te he dado, no? Entonces me sonrío nomás y ya, entonces me dijo, ahí me dijo, hablamos del plan. Mira, me dijo Beatriz, yo no necesito hacer campañas, me dijo, en la iglesia ni nada. Bueno, ya, esto yo no quiero contarlo porque van a pensar que que es capaz de decir que lo he inventado, pero me habló como que ya tenía arreglado el tema de la OMPE, ¿no? Entonces, y yo le dije, yo me quedé asustada. Y entonces le dije, yo pensé que estaba fanfarroneando, porque ya me di cuenta que tenía dislates de fanfarronería. Dije, en el fondo no le creí. Y le dije, mira, Rafael, en la iglesia nadie te conoce. Este plan de campaña es para ti. Porque yo con la iglesia solamente necesito decir, hermanitos, estoy postulando a tal cargo y este es mi logo, no, este es mi número. ¿Por qué razón? Y la iglesia porque tengo 40 años trabajando con las iglesias ad honorem. O sea, he ayudado a formar colegios, institutos, o sea, universidades ad honorem. O sea, lo cierto es que la influencia que tienen los pastores o los ministros en una iglesia es tan amplia que uno se lanza y si se ponen de acuerdo, levantan a quien quiera. Solo que es tan difícil discernir como estamos hablando. Claro, pero la iglesia ha perdido la óptica de consultar con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, que le dije, Rafael, tú necesitas que la iglesia te conozca, porque en realidad tú no tienes bases partidarias. Entonces, la iglesia es la que principalmente va a votar por ti. Sí. Entonces, no vas a salir, le digo, si es que no te conoce. Bueno, déjame verlo. Entonces le dije, ya cuando vi que estaba recalcitrante, porque me dijo, Beatriz, yo no tengo plata. Me dijo, si yo no tengo plata para hacer esto. Entonces yo bien ingenua, porque ¿para qué? Yo siempre tiendo a pensar bien de las personas. Entonces en ese momento le dije, Rafael, pero entonces si no tienes plata para hacer la campaña, ¿sabes qué? Le dije, tienes que hacer algo para levantar fondos, ¿no? Y entonces de lo que estaba todo así medio gruñón, voltea y me dice, ¿tú me puedes ayudar en eso? No, Rafael, le dije, yo soy un caso negado para pedir plata. Yo primero me muero. A mí, por ejemplo, me dicen, para levantar en nuestra propia iglesia fondos, no me pidan ni un sol, ni a los hermanitos así que son, como dice mi Pinky Friend, no. Dios me ha mandado a hacerlo y nunca lo voy a hacer. Entonces, y ellos saben, y ahora ya nunca, ni siquiera se les ocurre decirme, porque ya saben que no. Pero el tema está que pero cuando llega alguien nuevo se le ocurre. Entonces yo no, de ninguna manera. Entonces, en este caso, porque cuando Dios te llama a hacer algo, Él te financia. No tienes por qué pedirle plata a nadie. Entonces, el tema es que yo me quedé así. Entonces le dije, ¿tienes? No, le dije a Rafael, yo no sirvo para eso. Y de verdad, no sirvo para eso. Y entonces, él me quedó mirando de lo que estaba y puedes ayudarme. Entonces cuando yo le dije que no, volví a ponerse todo el mergruñón y se puso así. Entonces, bueno, le digo, Rafael, ¿me puedes prestar tu baño un ratito? Sí. Y me fui al baño y me puse a orar por él. O sea, no me fui al baño a usar el baño, sino cerré la puerta y empecé a orar por él. Entonces, y luego salí y ya le había cambiado la cara. O sea, esa experiencia nomás ya te dice, pata no va. No, pero espérate, pues no. Yo en ese momento, yo ya le vi, porque yo tengo Ministerio de Liberación. Entonces, por eso es que me llamó tanto la atención que no lo hubiera discernido. Iglesia Jesucristo del Perú es una iglesia de guerra espiritual. ¿Dónde se encuentra? En San Borja. Bueno, pero entonces yo le decía, cuando veo que
ya en ese plan, ya le veo todo, porque yo puedo ver a una persona y ver todos los espíritus que lo están atormentando, pero no lo voy a contar eso porque eso es una persona pública, ¿no? Además, no lo voy a decir excepto que Dios me permita decirlo, me mande decirlo, pero lo veo, entonces recién lo veo, entonces le dije, ¿me puedes prestar un ratito tu baño? Fui al baño, y cuando salgo ya lo encuentro sonriente, y me dice, bueno, ¿me puedes hacer la nota de prensa? Me dijo así, porque para la presentación del partido, ¿cómo no? Yo te la hago. Le dije así, ¿me la mandas? Ahora mismo te la mando. Le dije así, ya, déjame ver esto, pues déjame ver esto de los planes de campaña. Ya, muy bien, chao, me da besito y me voy. En ningún momento hemos peleado, porque en todas las objeciones que me hacía yo, me quedaba así, calladita. Son terminados mal, en realidad. No, nos hemos pedido con besito. Y de ahí, mira, yo bien inocente, subo al taxi, porque como allá no hay dónde estacionar, me fui en taxi, entonces me salgo en un taxi, y en el taxi venía pensando, ¿cómo lo ayudamos para que este señor pueda conseguir los fondos para hacer su campaña? O sea, pensando lo mejor de él, a pesar de todo lo que había visto, o sea, lo veía... No, o sea, ¿qué te puedo decir? Cuando tú tienes Ministerio de Liberación, fluyes en misericordia. Hay gente que me ha dicho, doctora, ¿cómo se lleva esa bruja a trabajar a su casa? Porque una vez en mi oficina entró a trabajar una chica que limpiaba la oficina y que empezó a hacerle brujería a 2 abogadas que trabajaban ahí, porque se les empezaron a perder las cosas. Y me dijo, qué raro, se les va a perder una toalla del baño. Qué raro, le dije así. Bueno, entonces voy a orar, le dije, para ver quién es. Oré y era ella, pues. Y entonces, vi que ella tenía su cuarto negro, o sea, y no era que ella mandaba hacer la brujería, ella la hacía. Entonces dije, ya, anoté todos los espíritus que tenía, entonces en un papel, y llegó ahí nomás al segundo o tercer día de esto, le digo, Janet, ven, sí, le digo, quiero conversar contigo, siéntate. Se sentó. Le dije, Janet, tú estás haciendo brujería contra la doctora Iris y la doctora Betty. Yo, doctorita, porque conmigo era Maba y Elizabeth, yo, doctorita. Y entonces yo le dije, sí, Janet, porque yo he visto esto, el otro orando, y le dije, y de lo que ya la estaba interpelando, y que estaba con su sonrisita, doctorita, me puso unos ojos de serpiente, que yo me asusté, y entonces agarré mi Biblia, la saco, la abro, y justo se abren Romanos, que habla de la sangre de Cristo, y le empiezo a leer en voz alta. Cuando empiezo a leer en voz alta, y no que lo tuviera preparado, se abrió la Biblia ahí, y entonces cuando... pusiste a orar por ella. Yo estaba orando en lenguas, estaba orando en el espíritu, ¿no? Pero cuando abro, entonces, empiezo a leer en voz alta la palabra y no soportó y ¡plum! Se cayó al suelo. Estaba sentada frente a mí, se cae al suelo y se empieza a retorcer como culebra en el piso. Entonces ahí empiezo a tomar autoridad, a botarle todos los espíritus de hechicería. Tenía 10. Empecé a botarle todos los espíritus en el nombre de Jesús. Y cuando terminé, se quedó quietecita, la levanto y le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, me dijo. Entonces se entregó a Cristo. Le fue limpiar y terminó limpia. Entonces, ¿qué pasó? Que le dije a las abogadas, entonces les conté, y ha sido lo que estaba haciendo, pero no se preocupen, ya se entregó a Cristo. ¿Qué estás creyendo tú? Me dijeron, de ninguna manera. No, querían que la desaparezca del planeta. Y me dio pena, porque era una chica que yo la veía muy humilde, que comía una menestra con arroz, y yo también, oye, hay que subirle el sueldo, esta chica come menestra con arroz, porque del sueldo que tiene, que era el sueldo mínimo, paga cuarto, pasajes, tiene que traer su comida, entonces hay que subirle el sueldo. No, que no querían, no eran muy cristianas también mis colegas, pero el tema es que me dio pena, entonces le dije, Janet, sí, los doctores todos no quieren verte el día lunes. Se demudó y le dije, no te preocupes, le dije, el lunes ve a trabajar a mi casa a las 8 de la mañana. Sí, doctorita, sí, gracias, doctorita. Todos me dijeron que estaba loca. Pero ¿sabes qué cosa? Porque fluyes en misericordia cuando tú tienes el Ministerio de Liberación, porque ves que la gente es víctima de lo que tiene. No, o sea, también es cierto, y como para ir cerrando ese punto, que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer influencia en cualquier lugar donde nos encontramos. Por supuesto. No solamente en política, ¿no? Solo que como se ha trastocado tanto, ¿no? Esto por lo económico, por el poder. Si incluso en las iglesias se sufre mucho cuando una persona que no ha tocado poder en su vida le da un cargo de liderazgo, maltrata a las ovejas. O sea, ¿cuánto más en política, no? Alguien que no tiene una buena gestión de su dinero, imagínate, ¿no? Política. Sí, por ejemplo, porque no están preparados. Como para ir, por ejemplo, ya cerrando también, si tuviera que darle un consejo a un cristiano que está pensando en entrar en política, ¿qué le diría? Que consulte con Dios si realmente tiene el llamado de Dios, y que consulte con personas, digamos, mayores en la fe,
que puedan ayudarlo a discernir si realmente es de Dios. Porque yo he visto, y a veces, ¿saben qué cosa? Yo puedo ser muy tajante con la gente que está jugando a engañar a las ovejas. Me molesta muchísimo. Entonces, a mí me han invitado, por ejemplo, a reuniones de gente que está postulando y percibo, o gente que dicen que son pastores, y yo los veo y sé que no son pastores. O sea, que ellos se han constituido a sí mismos en pastores, y me incomoda, y soy impertérrita con ellos. O sea, soy muy tajante, ¿no? Porque me molesta. O sea, hacer el juego de que sí, pastor, cuando no son pastores. Se han metido ellos a fundar una iglesia y no tienen el llamado. Y los otros que se meten en política porque quieren ser, pero no porque tienen el llamado de Dios. Y algunos que teniendo el llamado de Dios ya lo perdieron, porque han estado haciendo lo que han querido, ¿no? Y entonces el punto es que ese es un mensaje para todos los cristianos, tanto para los que están postulando un cargo político, cercioren que esto es de Dios, porque si uno, y no solamente para algo político, consultar con Dios cualquier cosa que pretendas hacer, un negocio, una actividad, un estudio, una carrera, lo que sea, tienes que consultar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tú no ves, y porque Dios ha escrito, una vez Dios, bueno, esto va a sonar un poco pretencioso, pero Dios una vez me llevó al cielo para enseñarme la biblioteca que hay en el cielo, de todos los planes que Él ha escrito para cada ser humano. Y es impresionante, porque son rollos, no son libros así como las imprentas del mundo, sino son rollos. Y cada uno de nosotros tiene un rollo que Dios mismo ha escrito con su puño y letra de el plan que Él quiere que cada uno de nosotros cumplamos en la vida. Pero el diablo se ha dado el mismo trabajito para escribir el antiplan. Y esta vida que tenemos acá, que en realidad es una prueba, es la lucha entre vivir o el plan de Dios o el plan del diablo. Y si tú no consultas con Dios lo que vas a hacer, vas a terminar viviendo el plan del diablo, aunque el diablo, por supuesto, porque es bien ingenioso, no te va a meter en una cosa abiertamente mala. Te mete en cosas que parecen buenas, pero que te separan del llamado de Dios. El llamado de Dios. Exacto. Escuché algo así como que cuando Jesús dice, nunca te conocí, no es porque Él le sabía quién eras desde el vientre de tu madre, sino que te convertiste en una persona completamente opuesta, ajena a Dios. Una persona distinta. Ahora, nosotros, igual lo que anhelamos es que cada uno de los que estamos viendo y escuchando este programa tengamos un discernimiento sobre aquellas cosas que Dios nos puede enseñar, y también sobre las personas que están en poder o dispuestas ahí para gobernar. Nosotros deseamos a mí que te vaya bien en esta carrera. Es difícil, yo sé que requiere mucha oración, mucha intercesión. Estamos en una guerra, o sea, con decirte que a veces encuentro pacto de hundimiento de los cristianos en el fondo del infierno, pacto de sometimiento de los cristianos a la voluntad de Satanás, pacto de subyugamiento de los cristianos al mal. O sea, esto es guerra espiritual. O sea, y por ejemplo, los llamados a gobernar las naciones de parte de Dios, por ejemplo, tienen los principales obstáculos en la iglesia. O sea, son los cristianos los que hablan mal de ellos. O sea, es increíble lo que pasa, porque hay muchísimo poder maligno operando contra la iglesia. Sí. Entonces, esto solamente lo vencemos sobre nuestras rodillas, orando por el Perú. Esto es guerra contra el mal. Y yo solamente quería ponerles la nota de pie de página para terminar con el tema del señor López Aliaga. Pues, ¿y qué pasó después de esto? Que se habían preguntado. Era simplemente que llegó el día de la elección, de la presentación, pero 2 días antes me preguntaron cómo va a ser, si vamos a hablar o no vamos a hablar. Le dije, no sé, voy a preguntar. Pregunté y me dijeron que iban a hablar los candidatos de provincias, pero que los vicepresidentes no hablaban. Entonces yo tenía un informe en la Comisión de Salud el día de la presentación del partido en el Congreso, y le dije, si no vamos a hablar, entonces Rafael probablemente quiere hablar él. Me parecía que estaba bien, que quería hacer su show solo. Entonces le dije, yo me quedo en la comisión. Y el asistente de Rafael me dijo, ya, yo le voy a decir a Rafael. ¿Cómo se lo habrá dicho? No, Beatriz amenaza con no ir si es que no habla, algo así, no sé, pero yo nunca me amenacé. Yo dije, mejor me quedo allá. Y a la hora que me fui a dormir, veo un mensajito que dice, voy a la presentación solo. Y yo le contesto, Rafael, ten cuidado, porque hay personas muy serias involucradas en esto. Yo no lo sé por mí misma, sino por todos los cristianos que estaban involucrados en eso. Al día siguiente, borró el WhatsApp de todos los cristianos que estaban yendo a congresistas. Los desapareció. No les dijo ni siquiera hasta luego, no quiero que ya formen parte de esto. Y en el WhatsApp de la plancha presidencial, él se salió de donde yo interpreto, que le dijo a su asistente, saca a la Beatriz de la plancha,
y el asistente dijo, yo no voy a hacer eso, entonces me salgo yo, y se salió él, como diciendo, esta plancha ya no va, y así se zanjó la cosa, no sacó. No, yo creo que esto lo premeditó. Ahora que ya lo conozco, ya veo que lo premeditó. ¿Por qué? Porque ya en ese momento yo ya no podía postular por ningún partido. Estabas fuera. Estaba fuera de la posibilidad de intervenir con cualquier partido, porque ya se habían cerrado las inscripciones. Entonces, que fue un cálculo así, milimétrico, la llamo, la meto y luego la saco y la cambio por cualquier otra persona. Pero todos los que lo conocen me dicen sí, lo pensó milimétricamente. Bueno, muy bien, Beatriz, muchas gracias por haber venido, te agradecemos bastante haberte tomado tanto tiempo, o sea, creo que llevamos más de 2 horas, ¿verdad? Vamos a hacer varios programas. Todos programas de esto, porque tenemos muchas cosas. Y también gracias por abrir un poco más en un aspecto que tal vez los medios comunes te van a preguntar. O sea, sobre todo, no, claro, tu fe, cómo Dios sobre tu vida, las cosas que has podido ver, porque entendemos que el mundo político también es hay influencia en lo espiritual que debemos aprender a llegar y para ser influencia. Entonces, gracias por yo solamente para despedirme de los hermanos, quiero decirles que hagan lo que yo hago hace 40 años, métanse en ayuno y oración durante por lo menos un día y pidan dirección a Dios por quién deben votar. No tiene falla, no tiene falla. Y van a ver a las personas tal y cuales son. Eso es algo que funciona. Además, Dios va a honrar la humildad y la fe de ustedes. Yo estoy yendo por el partido Fe en el Perú porque es un partido que se proclama Dios, patria y familia de verdad. Yo me he encontrado con pastores y con gente cristiana en este partido donde no nos hemos llamado unos a otros. O sea, es como que Dios nos hizo la cita en ese partido, que es un partido nuevo que está por hacerse, ¿no? O sea, y por ejemplo, en Lima es candidato al Senado Regional por Lima el pastor Jorge Lao. El pastor Jorge Lao, que es un lindo pastor, es un pastor de verdad, ¿no es cierto? Un pastor santo que tiene don de sanidad. Muchos lo deben conocer acá en Lima. Y él va con el número 2 por el Senado Regional por Lima. Pero así en los diferentes lugares del Perú hay cristianos. Yo estoy viajando el viernes, por ejemplo, para encontrarme con la candidata diputada por la Libertad, que es Juanita Vilca, que es cristiana medular, es abogada también, con experiencia en gestión pública. Dios ha preparado sus cuadros. Yo estoy sorprendida de la mano poderosa de Dios. Así que oremos y hagamos la voluntad de Dios, porque es la única manera en que no vamos a avergonzarnos de haber cumplido. Jamás nos vamos a avergonzar de haber cumplido las instrucciones de Dios. Pase lo que pase, hagamos la voluntad de Dios. Nada más. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, cuídense.